Hola, mi nombre es Vianet Rojas Arenas y yo pertenezco al Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos. Bueno, pues hoy quisiera hablarles un poco sobre el embarazo adolescente. Me gustaría hablar sobre todo que tiene que ver mucho con que cuando pensamos en esta palabra, cuando pensamos en embarazo adolescente, siempre se nos viene a la mente todas estas palabras prejuiciosas o de estigma, ¿no? La primera persona en la que pensamos seguramente es una niña de 12, 13, 14 años, que es la niña loca, la niña que tiene relaciones sexuales, la niña que no piensa, por ejemplo, que está teniendo relaciones sexuales y puede tener un embarazo, y me parece que es muy importante hablar sobre otros tipos de personas o otros tipos de niñas a las que les puede ocurrir el embarazo adolescente. A mí me gusta hablar de embarazo adolescente no como una problemática, sino como un fenómeno, y alrededor de ese fenómeno hay otras problemáticas que tienen que ver con educación, con información, con acceso a métodos anticonceptivos, con acceso a derecho a la salud, por ejemplo, y sobre todo en el estado de Puebla estamos viendo un gran aumento en índice de embarazo adolescente. Esto que es, hay cada vez más niñas de entre 11 a 19 años que están embarazadas y que las consecuencias son varias. Una de estas, sobre todo, es que salen de las escuelas, dejan las escuelas, la deserción escolar, pero también en general, y que es lo más terrible, es que estamos hablando que es el primer novio, la primera relación sexual y seguramente será una muerte materna. Siempre pensamos en nuestros contextos y pareciera que hablamos, por ejemplo, si hablamos de la ciudad y pensamos en estas chicas que pueden tener acceso a toda la información o que se les habla, y lo pongo entre comillas, sobre esto, ¿no? O sea, sobre cómo protegerse. Pero la realidad es que no se les está hablando a las adolescentes de cómo protegerse, simplemente lo único que al final se les dice es, bueno, o sea, yo le digo que se cuiden y ya, es todo, pero no se les habla específicamente de métodos anticonceptivos, que es muy importante en las escuelas sobre todo, pero tampoco los padres y las madres de familia. Esto también tiene que ver con el sistema educativo, donde no existe en el plan de estudios todo lo que tiene que ver con métodos anticonceptivos y educación sexual integral. Y cuando hablamos de sexualidad, no solamente hay que hablarles a las chavas y a los chavos sobre relaciones sexuales, tenemos que hablarle de una gran gama, ¿no? ¿Qué es lo que me gusta, lo que no me gusta, la asertividad, cómo hacemos un plan de vida, por ejemplo, cómo se ven de aquí a 10 años, 15 años, ¿no? Jamás se les habla, por ejemplo, de lo que no quieren, o sea, no sabemos, por ejemplo, si ellas no quieren tener hijos o en su plan de vida a corto plazo no está esto, y qué opciones les estamos dando a estas chicas. Es muy difícil que realmente tengan estas opciones y esta información. Recordemos que el hecho de que haya internet y el hecho de que haya acceso a la información, hablando en internet o las bibliotecas, los libros, eso no quiere decir que la información que esté llegando sea la correcta. No les estamos dando otras opciones, no están teniendo acceso a métodos anticonceptivos, van a las clínicas de salud y por verlas muy chiquitas, muy chiquitos, no les están dando los métodos anticonceptivos, no tienen, digamos que el dinero necesario también para comprar los métodos anticonceptivos, pero aparte están inmersos en un círculo violento donde a veces los mismos compañeros, las mismas compañeras son las que presionan, son los que presionan para que estén teniendo relaciones sexuales, y a lo mejor la niña, el niño no quiere tener relaciones sexuales. ¿Qué herramientas les estamos dando a nuestros adolescentes para decir no? Que eso es muy importante, y eso es una de las cosas que podríamos hablar sobre embarazo adolescente. Y bueno, pues creo, pues esto sería en específico hablar sobre embarazo adolescente. Me gustaría después ahondar más sobre el tema, ya con muchas más cifras y en las realidades y en otras realidades, que es lo que decía al principio. No solamente estamos hablando de embarazo adolescente en las ciudades, pero qué está pasando en las comunidades cerradas, en donde no llega la información, en donde es muy difícil que llegue el internet, en donde no hay computadoras en las casas, en las comunidades indígenas, donde no les llega información en sus idiomas. ¿Qué está también pasando ahí, no? Por ejemplo. Entonces, bueno, pues por mí sería todo y esperemos poder seguir hablando de este tema.